Para los que no saben, FOPEA es una organización que tiene 15 años, este año está cumpliendo 15 años de su creación, reúne a unos 500 periodistas de todo el país y en ese marco de búsqueda por la calidad periodística, hace poco más de un año creó el Media Lab, que yo estoy coordinando. El Media Lab busca profundizar en el periodismo digital de calidad, profundizar precisamente la calidad en sus producciones a través de congresos, capacitaciones e investigaciones. En este caso voy a hablar sobre primicias periodísticas a partir del trabajo colaborativo con datos abiertos. Y periodismo colaborativo lo vemos como una metodología de trabajo que nos permite desarrollar una historia periodística y requiere, sí, de la conformación de un equipo multidisciplinario y ser liderado por un periodista. Para nosotros esto es importante. ¿Y qué tiene que hacer este líder? Estructurar el proyecto, por supuesto, buscar a los miembros del equipo que no son solo periodistas, desarrolladores, diseñadores, sino también organizaciones no gubernamentales, gobiernos, universidades, y que apoyen no solo con saberes y conocimientos, sino también con financiación al proyecto específico. Diseñar un cronograma, por supuesto, y hacerlo respetar en todos estos participantes, desde los que financian hasta, por supuesto, los que tienen que hacer el trabajo periodístico concreto. Vincularlos a todos, ser el único, este líder es el único que para nosotros, desde el Media Lab, promovemos que sea el único en los trabajos que nosotros hemos hecho, es el único que se relaciona con el diseñador, digamos, para mantener el foco y para mantener el foco periodístico, además. Mantener el foco de la noticia durante toda la investigación, el diseño del proyecto, la unidad del trabajo y presentarla. Este líder también tiene que poder presentar ese proyecto de manera adecuada tanto a los editores, si es que los tiene y no está trabajando en un proyecto que sea único, en general no ocurre, digamos, siempre hay, o en el caso nuestro, hay alguien dentro del Media Lab a quien tenemos que convencer de hacer este trabajo, y si trabajamos con medios periodísticos, también hay que hablar con los editores de esos medios periodísticos, que muchas veces no están o no tienen tan, no conocen tanto sobre lo digital, no sé bien cómo decirlo políticamente correcto, pero a veces nos toca hablar todavía con editores que nos piden que el proyecto sea presentado en papel cuando una infografía es una visualización, por ejemplo. Pero bueno, también poder presentar el proyecto a los financistas de manera adecuada y también, por supuesto, a las entidades que nosotros estamos convocando. ¿Por qué nosotros creemos que el periodismo colaborativo ayuda en esto que tiene que ver con la producción de primicias y primicias de calidad? Primero porque al trabajar en un equipo multidisciplinario nos permite llegar más lejos. Siempre nos permite llegar más lejos porque nos enriquece a nosotros, pero también si se hace, por ejemplo, un trabajo con distintos medios de distintos municipios, esto nos va a permitir profundizar la noticia, ¿sí?, de una manera que por sí solos no la podríamos haber hecho. Por el acceso a la información que tenemos, por el tiempo y los recursos de los que disponemos, pero también a veces como modo de limitar las, no sé si las censuras, pero sí los intentos de censuras que puede haber cuando investigamos determinados temas y sobre todo cuando el medio es muy pequeño. Esto nosotros que tenemos los socios en el interior y que trabajamos varias investigaciones en el interior, es bastante común que nos vengan a decir este tema no lo podemos tocar porque está el vicegobernador involucrado, porque hay determinados jueces y porque esto es muy pequeño, porque las ciudades son muy pequeñas. Entonces, esto sí, por ejemplo, son varias las provincias que se reúnen armando un equipo y publican al mismo tiempo, ¿sí?, esta información y buscando una temática que involucre a esas provincias. Bueno, esto es diferente y ayuda a poder publicar con más libertad. También limitar las posibilidades, por supuesto, el trabajo en equipo de cometer errores que
para nosotros, para el periodismo, se pagan caros. Un error en un trabajo y sobre todo que sea basado en datos puede invalidar todo el trabajo realizado. Es más fácil lidiar cuando la investigación parece estancada. Esto muchas veces durante los procesos de investigación suele pasar que o no salen las entrevistas que buscamos o no conseguimos en las bases de datos los datos que nosotros estamos tratando de llegar a través de filtraciones y entrevistas. En estos momentos, cuando uno trabaja solo, es muy arduo, por lo tanto, cuando hay otras personas que pueden tener una mirada desde distintos lados, siempre hay alguien que aparece con pilas, con energías nuevas para llevar adelante la investigación y seguir profundizando. Por supuesto, es más fácil lidiar con los que buscan enturbiar y tergiversar la información que se publica una vez publicada. Y es una oportunidad para nosotros de hacer un mejor periodismo y de informar mejor a los ciudadanos. ¿Por qué también decimos de trabajarlo con datos abiertos? Y aclaro que hablamos de datos o bases de datos que están disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derecho de autor, patentes o de otros mecanismos de control. Y entendemos por una base de datos una colección de información organizada de tal manera, estructurada de tal manera, que pueda ser analizada, que podamos nosotros llegar a entrevistarla luego. Los datos que podemos encontrar en las bases de datos son los que se producen constantemente, que producimos nosotros como ciudadanos, que producen las políticas, los gobiernos a través de sus políticas, que producen las empresas, las cámaras o asociaciones de distintos sectores, las organizaciones civiles. Bueno, hay un sinfín de organismos que constantemente están produciendo bases de datos que podemos nosotros acceder o pedir acceso a ellas para poder trabajarlas. Quiero detenerme en que no olviden que la producción de datos involucra a personas, a máquinas e ideas. Esto significa que cuando estamos delante de una base de datos, tenemos que tener en cuenta que fueron cargadas por personas que pueden haber equivocado el dato antes de cargarla. No me voy a explayar, pero tengo un sinnúmero de ejemplos en el que nos encontramos con bases de datos del gobierno nacional, analizándolas y cuando veíamos algo que no nos cerraba, íbamos y nos explicaban que había sido simplemente mal cargado. Por supuesto, también las máquinas que cargan pueden tener una lectura errónea y cargar algo o no cargar un dato que corresponde. Por supuesto, quien carga tiene una idea y o tiene ideas, y cada entonces variable que está cargando la va a hacer y la va a leer desde ese contexto, desde esas ideas que tiene. Y por supuesto hay altas chances de equivocarse en las operaciones luego, ya no en el cargado y la estructuración de la base de datos, sino una vez que uno está trabajando en las bases de datos y operándolas, es muy fácil que una sola persona llegue a operaciones mal hechas. Por lo tanto, sobre todo cuando las bases de datos son muy extensas. Por lo tanto, lo que les recomiendo cuando arman un equipo es que traten de buscar en las organizaciones, si no lo tienen internamente en el equipo con sus periodistas, con los diseñadores o con los desarrolladores, traten de buscar en las organizaciones civiles, en otros organismos que los ayuden y que vayan haciendo las operaciones junto con ustedes. ¿Dónde y cómo buscarlas? Bueno, ya les aclaré o les dije algo antes, el Estado, organizaciones civiles, las cámaras empresarias. Los gobiernos cada vez más están abriendo sus datos. Tengan en cuenta que desde el 29 de septiembre pasado entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, por la que todos los ciudadanos pueden hacer sus pedidos de acceso a la información. Cada vez más cámaras empresarias que están midiendo la tendencia o reúnen información de esos sectores. A veces no está abierta, pero si ustedes se dedican a esos sectores y la solicitan, muchas veces esas bases de datos se las entregan. Lo mismo las ONG y los especialistas, ténganlos muy en cuenta, conocen ellos bases de datos de su sector, de sus temas, y producen ellos sus propias bases de datos. Entonces, ténganlos como una fuente valiosa. Por supuesto, los organismos internacionales y las bases de datos que ustedes como periodistas seguidores de un tema pueden generar y también tenerlas para usarlas en determinado momento. 3 claves para entender esto de primicias a través del periodismo colaborativo basado en datos, ¿sí? Y para nosotros
cada vez es más difícil entender el funcionamiento de la sociedad sin el manejo de datos. Lo hacen las empresas, lo hacen los gobiernos. ¿Por qué no darle al ciudadano los datos necesarios para tomar sus decisiones diarias, sus decisiones cotidianas, ¿sí? Acerca de dónde inscribo a mi hijo, cuál es la escuela que mejor rankeada está en el barrio, cuáles son los puntos más inseguros en el barrio, o cuáles son los problemas o las necesidades que tienen los vecinos en el barrio. Necesitamos, por lo tanto, aprender a manejar para revelar información de calidad, para entender, poder explicar y contextualizar las noticias, lo que es el trabajo con bases de datos. Mucha de la información que los periodistas tradicionalmente cubríamos, hoy ya, como vienen exponiendo los anteriores expositores, ya llega a través de las redes por los propios ciudadanos, los mismos gobiernos, las mismas empresas. ¿Cuál es el diferencial que nosotros podemos aportar entonces? Si queremos primicia, nosotros consideramos desde el Media Lab que las bases de datos es una fuente a la que, de nuevo, los ciudadanos no están accediendo. Entonces, ahí nosotros, si nos colocamos como intermediarios de esas fuentes, sí podemos dar una primicia, sí podemos dar un valor agregado a ese accidente que alguien compartió a través de una red, y nosotros podemos decir cuántos accidentes más se produjeron en esa esquina. Si se produjeron a partir de que levantaron un semáforo o no, o se produjeron a partir de que, no sé, se hizo un túnel a 2 cuadras y los autos vienen a diferente velocidad, etc. Y por último, trabajar con datos requiere de tiempo y recursos que no siempre están disponibles en una redacción, ni en una gran redacción, ni en una mediana, y mucho menos si somos periodistas. Por lo tanto, hacerlo de manera colaborativa y multidisciplinaria es una estrategia que nosotros desde el Media Lab proponemos y hemos encontrado como respuesta para hacer estas investigaciones. Y así, de esta manera también es muy difícil que alguien, ¿sí?, esté trabajando las mismas bases de datos y desde la misma perspectiva que nosotros lo estamos haciendo. Por lo tanto, es más fácil tener una primicia en este contexto. Si quieren contactarse con el Media Lab o conmigo, ahí tienen los mails o el Twitter, pueden hacerlo. Muchísimas gracias.